Nos acompaña Alberto Velarde, él es integrante del Comité Político de Acción Popular. Rudecindo Vega, que también, al igual que Velarde, ya lo conocen ustedes, ha sido ministro de Vivienda, ministro de Trabajo. Además, Mauricio Saravia, de Intarget, que es reconocido y que es mediático, siempre se le ve en los medios de comunicación. Bueno, los hemos convocado a los tres para hacer, digamos, análisis de los temas de coyuntura, pero previamente una reflexión de cada uno de ellos en relación a los 30 años de la captura de Guzmán. Empezamos con Alberto Velarde. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, placer de compartir esta mesa. Estos 30 años los hemos vivido muy de cerca. Me tocó ser parte de los jóvenes que lucharon por regresar la democracia al país a finales de la década del 70 y acompañamos al presidente Belaúnde desde su llegada en el año 79 hasta su tumba en el año 2001. Entonces, todo este recorrido que ha hecho el país en estos años nos llevan a dos reflexiones profundas. En primer lugar, cuando en el año 80 entra el régimen democrático a sustituir un gobierno militar, el nivel de información que había sobre la realidad del país no era la suficiente como para tomar decisiones e implementar el cambio constitucional que se había producido como consecuencia de la transferencia de los militares a los civiles que se produjo con la Asamblea Constituyente. Ese vacío generó un conjunto de indecisiones que paralizó no solo al gobierno, sino en general a la sociedad, incluyendo los académicos, incluyendo los medios de comunicación. Debemos recordar que en ese inicio de esta guerra de la subversión teníamos instalado también medios de comunicación que se crearon exprofesos para poder defender a estos, entre comillas, luchadores sociales, que luego terminaron siendo estos sanguinarios terroristas. Y desde el Congreso habían bancadas organizadas que, entre comillas, también protegían derechos humanos de estos mismos sujetos y no de los militares y policías y autoridades locales que habían surgido como consecuencia de la democracia a finales de los 80. Primera reflexión, debemos tener una continuidad en el manejo de las instituciones del Estado que le permitan a la sociedad tener la tranquilidad de su vida pública. Y la segunda reflexión es que 30 años han pasado y no hemos hecho nada por construir en la ciudadanía valores democráticos reales, porque la democracia ha terminado sirviendo hoy exclusivamente para que algunos se conviertan en beneficiarios y muchos en excluidos de esos beneficios. Muy bien. Rudecindo Vega, por favor, buenos días. Buen día, Rodolfo. Yo voy a partir de lo que acaba de señalar Alberto y quizás decir, sí se han hecho algunas cosas, ¿no? Yo siento que en estos 30 años hay altos y bajos. Por ejemplo, para mí un hecho muy importante desde el gobierno, justo lo hizo durante el gobierno de Valentín Paniagua, que es la Comisión de la Verdad. Yo siento que la Comisión de la Verdad, por más que haya generado una serie de complicaciones, fue un enorme avance de investigación, de poner cifras, de poner conceptos, de poner una nueva visión de lo que era salidas a esa enorme violencia, a cómo nos rajó en el país. O sea, yo creo que ese es un enorme avance hecho y de manera sustantiva. Lamentablemente lo que se avanzó no siempre encuentra... Nosotros somos un país muy poco conciliador. O sea, somos un país rajado, somos un país partido, que tiene rajaduras culturales, sociales, políticas, por todos lados. Nos resulta difícil conciliar, resulta difícil concertar. Si eso nos es difícil, peor aún es reconciliarnos, porque reconciliarnos es todavía perdonar al otro que nos hizo algo de daño. Y entonces, si no podemos conciliarnos, menos vamos a poder reconciliarnos. Y entonces tenemos subidas y bajadas. No podemos llorar sobre la leche derramada, pero me parece que en la etapa del gobierno de Toledo hubo la gran oportunidad. Sí se pudo hacer ahí. Pero es que yo creo que hubo en la época de Toledo un gran avance, en la época de
Alan García, hubo otro avance. Mira, el haber hecho un monumento en el ojo que llora es otro avance simbólico. O sea, yo creo, por eso digo, hay subidas y bajadas. No es una constante todo malo, no es una subida todo bueno, sino es altos y bajos, y creo que eso lo único que demuestra es que en algún momento esas rajaduras tenemos que ojalá enfrentarlos y ojalá podamos tender puentes, ¿no? Mira, solamente para lo que acaba de ocurrir en el Brain. Lo que acaba de ocurrir en el Brain no es nada más que la herencia salvaje del terrorismo, hoy convertida en un ejército de narcotraficantes. Eso es lo que nos acaba de ocurrir ahorita en el Brain. Lo que nos acaba de ocurrir ahorita en la campaña electoral, hace un año, es partirnos en el Perú con terrucos, comunistas, ¿verdad? Cuando en realidad son temas que en esa campaña, como propuestas políticas, uno podía decir tranquilamente, quitamos esa ideologización, quitamos esa terminología y vamos a llegar a tener lo que tenemos, en donde ni terrucos ni comunistas. Muy bien. Muchas gracias, Rudecindo. Vamos con Mauricio Sarabia. Muy breve, ¿no? Yo tengo la sensación de que si ni siquiera nos podemos poner de acuerdo en términos de lo que históricamente significó el fenómeno de la violencia política en este país, menos vamos a poder interpretarlo. No nos ponemos de acuerdo en términos de cómo llamar al periodo, no nos ponemos de acuerdo en términos de qué es lo que significó esos hechos para la historia del país, y no nos ponemos de acuerdo en cuestiones tan básicas como que no hay que solamente buscar víctimas y culpables, sino que tenemos que reconstruir el país. Y esa es una tarea de la cual nadie ha querido encargarse, ni desde el gobierno, ni desde los congresos, ni desde la sociedad civil. Nos hemos pasado mucho tiempo. Rudecindo dice muy bien que ha habido esfuerzos, y sí los han habido. La Comisión de la Verdad es un esfuerzo, el LUM es otro esfuerzo, el LUM no es nada más que traer la memoria acá, pero todo eso es petardeado, todo eso nos lleva a una sensación de que no hay una historia del Perú, no hay una historia única del Perú, y todo eso se interpreta en función de visiones, digamos, que lo que tratan de hacer es de construir una narrativa de buenos y malos, y los países no se construyen en términos de buenos y malos, las naciones no son de buenos y malos. Muy bien, muchas gracias a los chicos. Vamos a ir a la pausa, regresamos para hablar de Antauro Humala. Vamos a desarrollar ese tema que no es de hace 20 años, es del presente. Regresamos. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. ¡Cómprale al Perú! Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Muy bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo, estamos conversando
con Alberto Velarde, Rudecindo Vega, Mauricio Saravia, en relación a temas de coyuntura. Hemos empezado haciendo reflexiones en relación al tema de la violencia. Y a propósito de violencia, lo de Antauro Humala es consecuencia justamente de esto que estamos tratando de entender y de enfrentar, aunque han pasado 30 años, pero se mantiene la situación y se puede agravar más. Reitero, lo de Antauro es consecuencia de... Hace algunos días nada más lo hemos visto, si mal no recuerdo, en Andahuaylas, previamente en Huancabamba, con una convocatoria terrible, tremenda, ¿no? En el sur. Algunos están diciendo que va a empezar a prender en la Sierra del Norte, pero aquí no hay sociólogos, yo lo sé, hay políticos, analistas, pero justamente de ellos nos gustaría un poco sacar el jugo a este contexto. ¿Qué significa Antauro Humala en el presente, Alberto Velarde? Bueno, creo que es una continuidad de un esfuerzo que Antauro en particular instaló en su famosa marcha con los antiguos soldados, ¿no? Lo vimos nacer con ese periodiquito famoso, el Ollanta, y vimos cómo los reservistas llegaron a tener un cuerpo que de una u otra manera presentaba un grupo humano vinculado a una razón. Habían pasado todos por el ejército y tenían una identidad, tenían una condición de andinos, básicamente, ¿no? Entonces, Antauro le allana el camino al hermano. Si se lo crea, diría yo, ¿no? Si alguien tiene una vena política clara y una lectura de país, es Antauro más que su hermano, ¿no? Entonces, creo que lo que estamos viendo ahora es el capítulo siguiente de lo que Antauro no pudo hacer en la conducción que su hermano tuvo de la presidencia que el país les otorgó por el esfuerzo que ambos hicieron. Creo que nos quedan días muy difíciles porque Antauro no es un hombre ni de diálogo ni de concertación. Y en consecuencia, las fuerzas políticas que hemos empujado el diálogo y la concertación como un instrumento de gobierno, creo que hizo muy bien Rudy en reconocer la presencia de Paniagua. Paniagua fue el promotor del Acuerdo Nacional. Luego el presidente Toledo lo logra constituir, pero las ideas provienen de él y siempre dijo que gobernar era concertar. Lo que está ocurriendo ahora es que se llega al gobierno para administrar revanchas o intereses del grupo que te lleva. Y Antauro creo que manifiesta bien ese malestar de la sociedad, especialmente de la andina, y sustancialmente de la que está muy golpeada en la parte de la Sierra Sur del país desde hace casi 200 años. Y en consecuencia creo que va a ser un actor muy importante, sobre todo para coalicionar a las izquierdas. Muy bien, ¿qué dice Rudecindo Vega? Mira, Rodolfo, yo tengo la impresión que en el caso de Antauro hay que ir reconociendo, primero, la claridad política, a diferencia de su hermano Ollanta. Antauro tiene mucha claridad, tiene mucha visión política, puede uno compartirlo o no, pero en eso es muy claro. Segunda cosa que hay que reconocerlo, durante todo este tiempo que él ha estado en prisión, él ha mantenido un ejército reservista vivo. Mira, los partidos políticos... Si no me equivoco, ha llevado una bancada al Congreso. Claro, pero mira, más aún, podemos verlo de esta manera. Los partidos políticos oficiales han perdido su inscripción, han perdido vigencia, han perdido legalidad. Él ha mantenido desde la prisión un ejército reservista como partido político, entonces, y eso es un capital grande. Y utilizo a propósito ejército reservista, ¿no? Porque se comportan como un ejército a nivel nacional. Y luego, lo que yo te diría es, además de ser un ejército reservista, hoy Antauro Humala no es nada más que una visión y una posibilidad de futuro. O sea, su visión política, su ejército reservista, en un escenario tan caótico y tan crítico como el que tenemos, nos va a llevar a que él capitalice
a todos aquellos ciudadanos de todas las tendencias que dicen que se vayan todos. ¿Por qué? Porque la posición más radical, más clara, es la de él. O sea, podrá existir un radicalismo de extrema derecha y todo lo que quiera, pero con poca claridad. En cambio, él va a venir, y fíjate lo que me voy a atrever a señalar. Yo siento que él va a capitalizar a todos los decepcionados de Castillo, va a capitalizar a todos los decepcionados de los partidos políticos de izquierda y a todos los decepcionados de centro. Y si él tiene la virtud de correrse un poquito al centro y recoger la bandera de la concertación, mira de lo que podemos estar hablando. Siento que puede ser un aluvión que pueda barrer a toda la clase política tan venida a menos y tan putrefacta como la tenemos ahora. Muy bien. Mauricio Saravia. Yo tengo una mirada más discordante con eso. Yo creo que estamos construyendo una especie de monstruo hollywoodense. Entonces me permite contarle a los televidentes y a ustedes, hace cuestión de 2 semanas y media, en esa misma mesa estaba Luis Alberto Salgado y también Carlos Messía, que ha sido presidente del Tribunal Constitucional. Y Carlos era de la idea que hace 3 semanas promedio, que lo de Antauro había que verlo con mucho cuidado, que podía pasar lo que estamos viendo ahora que está pasando. Pero Luis Alberto Salgado era de los que pensaba que se estaba relevando demasiado a Antauro, que él no iba a tener mayor protagonismo en la política, y estamos viendo en apariencia que sí, pero aquí Mauricio nos está hablando de que de repente estamos creando algo que no es real. Pasan 2 cosas, creo yo. La primera es empezar a recordar qué fue la elección de Castillo, ¿no? O sea, la elección de Castillo no fue que tuviera pues un 40, 35, 45% de votos en primera vuelta. Castillo gana la presidencia con 15% en primera vuelta, 17% si quieren. Eso es a lo máximo, creo yo, a lo que un candidato como Antauro podría aspirar. ¿Qué significa eso? Un voto fuerte en el sur y casi nada más, ¿no? No creo que desde el resto del espectro político, aunque eso sí está por verse, encontremos una oferta tan mediocre como la que tuvimos en las últimas elecciones. Y entonces, en términos electorales, lo veo difícil. En términos de discurso, yo ahí discrepo un poco con que Antauro es un animal más político que humano. Yo lo veo más efectista que Ollanta, perdón. Pero político, el político de la familia siempre me pareció Ollanta, con la capacidad de poder moverse a donde necesitara moverse y la posibilidad de estrechar la mano a quien necesitara estrecharla. Antauro no lo veo con esa capacidad de negociación. Y ustedes no me dejarán mentir, uno desde el Ejecutivo, el otro desde política partidaria, sin negociación en este país no hay política posible. Y eso Castillo incluso lo ha demostrado, ¿no? O sea, Castillo ha tenido que negociar muchas cosas más de las que podemos prever. Entonces, yo lo que sí veo es que donde deberían estar las preguntas no es hasta dónde puede llegar Antauro, sino por qué estamos permitiendo que Antauro esté donde está. Y qué es aquello que hace que al primer, y perdónenme, pero es lo que yo opino, al primer fantoche que tenga un meeting de ¿cuánto habrá ahí? 5.000, 6.000 personas, lo estemos presidencializando. O sea, desde el análisis estamos generando un espacio para que en realidad cualquiera sea presidenciable. Y eso sí es parte de lo fallido que está nuestro sistema en este país, ¿no? Esa es la sensación que creo que corresponde a una nueva rueda. ¿Qué dice Alberto? Sí, bueno, yo decía que Antauro va a concentrar la izquierda creo que es más que Castillo, y si sumamos está por encima del 25%, y si logra aglutinar, creo que de ser candidato presidencial, sus posibilidades de ir a segunda vuelta, no hablo de ganar la elección presidencial, son altas, ¿no? Por el otro lado, la derecha ha aprendido, y tengo la intención de que Márquez va a jugar un gran papel en esa función de recibir, como hoy está ocurriendo en el Congreso de la República, ¿no? Una concentración de movimientos y de juegos políticos para favorecer una solución. El problema va a estar en el centro, porque el centro va a seguir concurriendo a la dispersión y a la falta de una
capacidad de diálogo y de autoconvocarse para encontrar a alguien que pueda distinguirse de estos dos extremos y proponernos una atractiva solución a esta larga crisis política que vivimos desde hace casi, diría yo, 2 décadas. Pero finalmente creo que venimos también de mirar la experiencia de Chile, ¿no? Hemos visto cómo el gobierno de Piñera se cae, pareciera ser que la izquierda va a asumir todo el control de Chile, logra preparar hasta su constituyente, elige su presidente y luego no logra colocar la constitución, que es su principal agenda, que al interior trae un conjunto de temas muy nuevos y muy interesantes, pero tal vez distintos y distantes de la voluntad del pueblo chileno, que en este caso se pone del centro a la derecha para evitar que esta constitución se apruebe. Yo tengo la impresión que el escenario que vamos a recorrer se acerca mucho a eso, pero lo que no quisiera es que la falta de capacidad de los líderes del centro permitan que la segunda vuelta otra vez nos lleve a alguien como Antauro o a alguien como Keiko. ¿Qué dice Rudecindo Vega? Mira, si uno mira el escenario, yo coincidiría con lo que señala Mauricio, si es que tuviéramos institucionalidad política, si tuviéramos partidos. Lamentablemente no lo tenemos. Lamentablemente en el Perú hacemos política a través de líderes y a través de personalidades. Los partidos hoy no son nada más que mecanismos que permiten que individualidades lleguen al ejercicio de poder, y entonces a partir de ese concepto, cuando el Perú, cuando Lima eligió a Belmont alcalde de Lima a fines de los 80, fue eso, no se eligió por políticos, se eligió por personalidades. Con Fujimori eso ya se hizo nacional, ¿verdad? Comenzó en Lima, se convirtió en nacional con Fujimori. Luego en el Perú hemos reconstruido un político que decíamos que ya estaba muerto, que ya había desaparecido, que fue el año 2005 con Alan García. Un candidato diferente es Ollanta del 2006 con Ollanta del 2011, son totalmente diferentes. Tenemos a Keiko, que uno decía el fujimorismo desapareció, y sin embargo tenemos 20 años de fujimorismo reconstruido a través de individualidades. Y entonces vamos a decir, o sea, en el Perú lamentablemente son las individualidades las que marcan el paso de la política y de la institucionalidad. Y por eso es que una persona, uno puede no compartir las 3, 4, 5 o 6 ideas básicas de Antauro. Yo puedo no compartir eso, pero eso es claro para convencer a la gente, para decirle, mira, este tipo es capaz de decir que no lo va a poder hacer. Le alcanza para convencer a un sector de la población. Esta persona es capaz de salir y decir que va a fusilar hasta a su hermano por corrupto, ¿ya? Eso a la gente le cambia el rostro, le da otra perspectiva, le da otra visión. Entonces, para mí, cuando yo señalo que esto es lo que se viene y que esto es lo que él puede capitalizar, obviamente tengo clarísimo, más aún acá, alguna vez lo hemos dicho, yo soy un convencido que Castillo desde que llegó no fue un presidente de izquierda y no lo es ahora, pero sin embargo esa izquierda decepcionada es la que está buscando quién, dónde, con quién me junto, y si no hay líderes, uno busca en la izquierda, ¿quién es el líder ahora? No hay, y entonces siento que ese abandono de la cancha, quizás acá ellos saben que en los políticos tienen un principio, ¿no? El principio que tienen es, no puedes dejar un espacio vacío porque eso se llena, ¿verdad? Ya pues acá lo van a llenar, o sea, y el espacio vacío está en todo lado, ¿no? Correcto. Vamos un ratito a una breve pausa y después Mauricio Saravia en esta última ronda sobre Antauro Humala. Regresamos. ¿Buscas lo mejor para tu hogar?
En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. Cómprale al Perú. Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Cuando nace un ganador, siente su poder, su pasión, su visión. Apuestas por el ganador. Sientes que algo está cambiando en tu vida. Apuestas por Winmasters y te conviertes en un ganador. Ahora en Perú. Arma tu apuesta como tú quieras. Controla tus apuestas en todo momento. Realiza retiros inmediatos. Obtén un superbono de hasta 400 soles. Winmasters.com, la casa de apuestas líder en Europa. Muy bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo. Vamos con Mauricio Saravia en su último análisis en relación al tema de Antauro. Sí, solamente para puntualizar algunas cosas que me parecen interesantes a partir de lo que Rudy y Alberto han señalado. La primera cosa es que en algo en lo que yo sí estoy en desacuerdo es que Antauro va a aglutinar, como lo hizo Castillo, a las izquierdas. Yo sí siento que hay un sector de la izquierda que ya está bastante más lejos de lo que creemos de ese discurso radicaloide, izquierdoso. Creo que ya aprendieron a diferenciar entre lo que es ser radical y ser de izquierda. Me da esa sensación, por lo menos falta un montón para cualquier tipo de elección. Y lo segundo es que la figura de Antauro sí me parece interesante porque, como bien han señalado ustedes, ahí está expectante, pero hay una cosa que sí me parece importante, y es que yo sí creo que Antauro transmite algo que ningún otro candidato o ningún otro potencial político ha transmitido alguna vez, y es que a él sí lo creen capaz. Es decir, cuando Antauro dice, yo lo voy a fusilar, la gente no entra diciendo qué bien que alguien esté en contra de, no, sino este sí lo fusila. O sea, este sí va a hacer lo que realmente, y probablemente no lo haga. Pero esa capacidad de poder transmitir que va a hacer lo que está diciendo que va a hacer, es algo que no se veía hace tiempo en la política peruana, y es algo interesante de ir monitoreando y viendo. Me mantengo en la sensación de que como caudal electoral no va a significar demasiado, siempre y cuando desde, digamos, el resto de corrientes no haya un contrapeso que pueda hacerlo ganar otra vez con 10, 11, 15%, ¿no? O sea, si nadie logra aglutinar algo más que eso, pues estamos condenados como país. Ya es responsabilidad de los que algo tenemos que hacer por fuera de eso. No veo por dónde Antauro puede significar más que eso hoy. Y con un discurso así es muy difícil que logre además generar algún nivel de consensos fuera de opciones mucho más radicales que ya no tienen que ver solo con ideología, sino con aproximaciones al aparato del Estado, ¿no? Esa es la sensación. Ahora, Mauricio, tú hablabas, o por lo menos eso entendí, como que se le está inflando demasiado. Sí. Y me parece que eso está ocurriendo en las redes, pero no en los canales de televisión tradicionales o prensa escrita, más bien, digamos que lo están minimizando. No lo sé, yo en los noticieros pude ver los mítines en Andahuaylas en noticieros. En los noticieros. En noticieros de señal abierta. Ayer no vi dominicales porque estuve viendo solamente el debate, pero sí he visto que ha habido un ¿En esfuerzo. dominicales vieron ustedes algo sobre Antauro? Nada. Lo que yo creo es que justamente el ninguneo nuevamente va a ayudar. O sea, lo más curioso es que cuando tú llegas a los medios de comunicación oficial y no estás en los medios de comunicación oficial, es una muestra más de que abajo se va gestando algo. Yo tengo la impresión que en el caso de Antauro, el proceso de estar 17 años preso le va a servir para victimizarse y para crecer también. No creo que sea un ganador en primera vuelta, no lo es.
pero con que llegue a una segunda vuelta y en una segunda vuelta plantee un mensaje abierto, mira lo que ocurrió con Petro, ¿ah? O sea, Petro es un hombre de mucho más de la guerrilla, izquierda formado, guerrillero, ¿verdad? Tuvo la dicha de ser autoridad también, se formó, fue a estudiar a Europa, cambió mucho los conceptos, pero llegó ahora con un mensaje de izquierda, de apertura desde la primera vuelta. ¿Era misógino también? ¿Era homofóbico? Pero incluso tú podrías decir, hasta peores acusaciones puede él haber tenido, pero sin embargo lo que tiene es una propuesta de apertura que le lleva a ganar. Y por eso es que hace un instante yo decía, si hoy Antauro Humala ya tiene un mensaje para un sector, si él logra vender una propuesta un poquito más al centro, mira, creo que puede ser de un personaje que ya estamos hablando que esté en la segunda vuelta. No le veo, me parece que él está acostumbrado a levantar la pierna. Yo creo que la figura de Mandela estuvo 27 años preso y luego logra hacer que exista una transición hacia un lugar que era no regresar por la vía de los odios, ¿no? Y eso funcionó. El problema que tenemos es que la vía que escuchamos ahora usar a este personaje, Antauro, es incrementar el odio y la violencia, ¿no? Como mecanismo. Y yo tengo la impresión que hay mucha diferencia entre el pueblo peruano y el pueblo negro de Sudáfrica, ¿no? Y que esa lectura no se está haciendo correctamente, el nivel de soporte en el tiempo que tienen fundamentalmente este pueblo andino, que tiene, creo yo, una demanda insatisfecha durante demasiadas generaciones. No se está viendo con claridad, porque a veces cuando no se tiene el color de la piel, y yo no tengo nada de racista, no se siente en la sociedad limeña y en general en la sociedad peruana esa condición. Y esto Humala la trabajaron bien en su primera candidatura, en la del año 2005. Y tengo la impresión que ese es el camino que van a continuar usando para generar esa condición explosiva. No creo tampoco que alcancen a la mitad más uno, menos en primera vuelta, pero que van a agrupar más del 20%, yo diría que casi tenemos esa situación vista. Pero además hay otra cosa, y es cómo van a resolver el tema con Cerrón, porque ahí sí se están peleando un capital electoral muy similar. O sea, porque Cerrón no puede ser candidato. Ahí vamos a ver cómo mueven sus fichas y si Antauro va a querer jugárselas con Cerrón. O sea, además que Cerrón es corrupto, está sentenciado por corrupción y Antauro no. Yo lo que creo es que Antauro, con su visión política, ni va a avalar nada del gobierno de Castillo, ni va a avalar nada de Perú Libre, va a irse con un movimiento propio. Claro. Ahora mismo. Correcto, pero eso, digamos, o sea, el proyecto de Cerrón no es solamente este gobierno. Sí, pero... Entonces, un elemento de posible colisión puede ser cómo va a llegar Cerrón a la conversación con Antauro cuando tengan que conversar. Porque electoralmente Perú Libre y Antauro no van a poder sostener una elección, creo yo. Pero pero Mauricio, después de la gestión gubernamental, en realidad Castillo termina golpeado y Perú Libre igual. Entonces, y después de estas elecciones municipales y regionales, yo creo que Cerrón va a ver su foto. Yo voy a cómo se está evaluando. Ojo que Castillo está jugando hoy un partido en el cual él se siente más cómodo, él mismo cuestionando a su propio gobierno. Y eso algo de rédito le está dando en donde tiene su bastión electoral, que es el sur y el centro del país, que es donde Antauro tiene oportunidad. Pero, o sea, yo vi los interiores de la campaña presidencial última, porque he sido candidato a vicepresidente con Johnny Lescano. Y creo que el gran trabajo de Cerrón fue saber manejar la relación con los presidentes de gobiernos regionales, especialmente con los del sur. Allí él logra un salto para Perú Libre y evidentemente para pasar a la segunda vuelta con Castillo, de candidato. Esa construcción la sabe hacer
Cerrón, y la va a necesitar si quiere agrupar a los que tienen poder real en el momento de la elección que se produzca en el tiempo que le toque ser candidato a Antauro. Porque estos gobiernos regionales son movilizadores de muchos intereses y cierran su respaldo faltando pocas semanas para el acto electoral. Y yo creo que en ese sentido sumarían bien para la candidatura. Después para el gobierno, ahí sí creo que habría enormes diferencias, ¿no? Quizás ahí hay un tema que habría que tomar en cuenta, que es cuándo van a ser las elecciones, ¿no? Porque exacto, una cosa es que sean el 2025 o 2026 y otra cosa es que nos encontremos con un adelanto de elecciones. Entonces cambian todas las reglas de juego, ¿no? Porque obviamente si hay un adelanto y Antauro no tiene un partido inscrito, va a necesitar un vientre y posiblemente sea Perú Libre. Si es hasta el 2026, quizás tenga 1 o 2 partidos inscritos bajo su figura. Entonces creo que todo depende. Además de eso... Aunque está caminando junto con José Vega Antonio, también, el PP también ha perdido la inscripción. Claro, sí, claro, pero además también depende de la performance del gobierno. Yo acabo de publicar un artículo en donde lo que digo es preparémonos para la desgracia nacional, ¿verdad? Se quedan todos. O sea, en realidad, con este Ejecutivo que nos va a deteriorar la vida, la economía, la política, 4 años, con este Congreso que está peor que el Ejecutivo y ninguno quiere irse, lo que tenemos es una desgracia nacional de deterioro, de permanencia, 0 reactivación económica, 0 empleo decente, en realidad nulo gobierno y gobernabilidad. Entonces todo eso también juega en este escenario de lo que estamos hablando, de si hay elecciones antes o no, para ver cuál va a ser el peso de Antauro. Muy bien. Yo lo vería más cerca a Antauro hoy de Podemos que de Perú Libre, por ejemplo. Correcto. Vamos a una brevísima pausa y ahora, claro, nuestros invitados no son sociólogos, tampoco tienen una bola de cristal, pero sí tienen importante análisis. Le vamos a preguntar, aunque algo de eso ya han estado analizando en estos últimos minutos, ¿cuál puede ser la salida? Hoy no hay una salida frente a esta crisis interminable en la política peruana. Regresamos. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. Cómprale al Perú. Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Muy bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo. Alberto Velarde, empezamos con él. ¿Ve alguna luz al final del túnel, Alberto? Bueno, siempre hay que tener el optimismo necesario para hablar al país de que tenemos posibilidades.
en el momento más oscuro de la democracia, con Fujimori por su tercera reelección, se logró un impulso importante entre distintos dirigentes, organizaciones, personalidades políticas, se impulsó el Foro Democrático y eso fue la piedra angular sobre la cual se construyó la salida de Fujimori, y luego de allí también se impulsó el Acuerdo Nacional, que ha logrado constituir 36 políticas de Estado, 4 grandes objetivos, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que cuando se hace muy oscuro y muy difícil, los peruanos tenemos voluntad de juntarnos a resolver el problema. El asunto grave es que el tiempo nos va ganando como generación, ¿no? Nosotros que hemos sido una generación que peleó contra la dictadura militar para traer la democracia, la hemos traído a la democracia electoral, pero no hemos generado realmente una democracia de orden económico y social donde todos nos sintamos que tenemos que pelear por ese valor de mantenerlo. Y ahí es mi principal angustia, pero igual tengo la esperanza de que podamos volver a encontrarnos en el diálogo y generar un nuevo frente de centro que pueda llevar un presidente que convoque a todos y que dialogue con todos. Están por elegir a la presidenta o el presidente del Congreso. Bueno, todos son candidatos varones, creo, ¿no? 6, sí. Están por elegir Los 6, sí. entre los 6 al presidente. Sí. ¿Usted ve alguna salida para el país? Se habla de vacancias, se habla de elecciones para que se vayan todos. ¿Qué aprecia usted que esté más cercano desde su impresión? Bueno, yo creo que ¿nada? Lo más cercano va a ser la continuidad. La continuidad. Eso es lo más cercano porque los intereses están muy radicados, ¿Usted ¿no? coincide con Rudecindo? Totalmente. Muy bien. Rudecindo, ¿cómo remata el tema? Mira, yo en lo que escribo trato siempre de citar mucho a Basadre, porque creo que Basadre siempre nos ha dado una visión histórica, pero del Perú como promesa para adelante. 1. 2. Me encanta la figura de Mariátegui cuando él señala que la agonía es lucha, citando a Unamuno, ¿verdad? Y entonces yo creo eso, que el Perú es una promesa, que estamos en agonía, pero en una agonía que significa una lucha. Coincido mucho con la idea de Alberto de convocar a la generación de los 70 que nos recuperó la democracia de la dictadura militar, pero también hay que sumarla a la generación del milenio que recuperó la democracia de la dictadura fujimorista, y hay que convocar a la generación del bicentenario que defendió la democracia. Yo creo que si pudiéramos, la generación de los 70 debe estar entre los 60 a 65 años, la generación del milenio debe estar por los 40, 45, y la generación del bicentenario estamos hablando de los 18 a los 25 años. En esas 3 generaciones está la salvación del Perú. A ellas hay que recurrir, pero hay que pedirles algo, que cuando recuperen la democracia no se la cedan a los partidos y ellos se quiten, que cuando la recuperen y defiendan la democracia también se mojen, asuman responsabilidad, sean candidatos y asuman el gobierno. En esas 3 generaciones está la salvación de nuestro Perú y a ellas hay que apostar. Mauricio Sarabia. Mientras no repensemos lo público y mientras no recuperemos lo público para el bien común, nada de esto va a tener sentido. Mientras sigamos pensando que el camino hacia el éxito es solamente el progreso privado mío y de mi familia y nada más, nada de esto vamos a poder llevarlo a cabo, porque el compromiso viene de eso. Bien, el compromiso generacional viene de pensar un bien común, un aspecto común, y creo que la gran crisis viene por ese lado. Hemos perdido el norte común. ¿Cómo se hace? Es complicado y no nos va a dar el tiempo, pero creo que esa es la gran tarea que tenemos. ¿Cómo volvemos lo público, ese compromiso que tú dices, no solamente recuperen, mójense? ¿Cómo? ¿Cómo si yo sé que te lo dejo a ti porque sabes que lo público no me interesa, yo voy por acá, voy por este lado? Esa gran nación de emprendedores que nos vendieron como panacea para todo, hoy día está dando sus frutos a nivel de la desafección que tenemos con respecto a lo público. Mauricio, ¿de qué estamos más cerca? ¿De la vacancia, de las elecciones generales o más cerca de la
de la idea de que todos llegan al 2026? Yo creo que estamos hoy un pasito más cerca de la vacancia por supervivencia. ¿A qué voy? Comparto la idea de que es probable que nos quedemos todos hasta el 2026 renegando todos los días. Pero si alguna opción creo que hoy tiene un poquito más de sustancia, es la vacancia por supervivencia del Congreso. Creo que el Congreso está entendiendo que va a ser más fácil para ellos enfrentarse a un 5% de aprobación, pero no siendo amenazados por un Ejecutivo que cada vez toma más fuerza. Si pasa, digamos, si pasa de año el gobierno, vacarlo va a ser ya imposible, creo yo. Keiko ha dicho algo de eso, ha dicho, si no lo vacan, se van todos. Sí, pero ya está cambiando su discurso justamente en función de eso, pues, ¿no? O sea, primero dijo que se vayan todos, sabe que eso no tiene mucho asidero, ya su bancada le ha parado el macho a la misma lideresa de Fuerza Popular, y hoy está diciendo vacancia, ¿no? Muy bien, rápidamente, un minuto, pero de verdad un minuto para cada uno, sobre el perfil de la fiscal de la Nación, el señor Alberto Velarde. Bueno, yo creo que la fiscal de la Nación va por el camino de ser una nueva Nélida Colán. En segundo lugar, creo que el fujimorismo es uno de los más articulados, porque sus intereses se reflejan también en otros aspectos de la sociedad muy relevantes como el sector empresarial. Y en tercer lugar, lo más cercano creo que es la continuidad, porque el debate al interior del Congreso no es un debate de partidos, ni siquiera es un debate de grandes proyectos nacionales, es el debate de intereses puntuales. Y la continuidad se facilita con ese tipo de personajes. Rudecindo Vega, perfil de la fiscal de la Nación desde su impresión. Mira, yo siento, y voy a continuar ahí lo señalado por Alberto, creo que es un perfil que va a atrofiar y desinstitucionalizar el Ministerio Público y por lo tanto el poco crédito que había ganado lo va a hacer perder en este tiempo. Si ella, con las denuncias al presidente, ha podido capitalizar mucho del desazón ciudadano con la protección a su hermana y con el haber destituido a los fiscales encargados de cuellos blancos, lo que ha hecho es destrozar internamente la Fiscalía. Entonces vamos a decir, en ese rumbo tenemos más que perder con ellos. Yo creo que además, y brevísimo, una salida a través de la Fiscalía y del Poder Judicial del presidente ahonda más el problema. Sí. Como la vacancia ahonda más el problema, porque un Congreso que tiene la tercera parte de aceptación del presidente, poco puede hacer vacando, ¿no? Correcto. Mauricio Saravia. Comparto la posición sobre la fiscal de la Nación, pero creo que el gran aprendizaje de esto es sobre la Junta Nacional de Justicia. Creo que no lo vimos venir. Y no es el único nombramiento cuestionable de la Junta Nacional de Justicia. ¿Se le escaparon las tortugas a la Junta Nacional de Justicia o es que...? No, yo creo que el Poder Judicial y el Ministerio Público viven realidades muy complejas. Están absolutamente corroídas por dentro y eso es lo que estamos viviendo ahora. Tuvimos mucho entusiasmo con la Junta Nacional, pero la verdad es que la realidad nos ha demostrado que está actuando como el Consejo Nacional de la Magistratura en varios de los nombramientos. Muchas gracias a Mauricio Saravia, Rudecindo Vega, Alberto Velarde por su presencia.